Hola Géminis, bienvenido al Elía Astral. Recuerda que Alberto nos apoya nuestro refugio animal, así que suscríbete ya mismo. Vamos a estar haciendo nuestro especial Amor 2023 con todo el cariño para ti. Y pues nada, feliz año de antemano. Gracias por habernos apoyado durante todo el 2022. Vamos a ver cómo estará la energía en general de los Géminis este nuevo año, que viene para los Géminis que están solteros y para los que tienen a una personita especial en su corazón. Bueno, mira que aquí te dicen directamente, este es un año en el cual energéticamente vas a llevar un manto especial de protección y de amor. El universo está contigo. Entonces, este es un año en el que quieren y queremos de verdad que tú te sientas muy seguro, que tú te sientas muy segura, que ante todo sientas que nada ni nadie te va a poder lastimar, ni física, ni espiritual, ni emocionalmente. Por aquí viene nuestro Nihash, que es parte de nuestro refugio animal. Entonces quieren que sepas que nada ni nadie te va a poder herir, nada ni nadie te va a poder lastimar, que estamos contigo. Veo una protección especial para tu corazoncito, para tus sentimientos. Veo que todo va a fluir de una manera adecuada. Vamos a escribirlo y vamos a decretarlo en los comentarios. ¿Listo? Estoy protegido o estoy protegida. Recuerda que cuando lo hacemos, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Todo, digamos, se comienza a armonizar y las cosas resultan de buena manera. Entonces, estoy protegido, estoy protegida. Recuerda que esta es una lectura totalmente general. Toma lo que vaya contigo, el resto suéltalo. Y si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Veamos Géminis solteros, totalmente solteros, que no salen con nadie, ni quieren al ex ni a ningún crush, totalmente solteros. ¿Qué se espera? Wow. Bueno. Wow. Hay una persona muy molesta contigo, Géminis. Totalmente furiosa. Es alguien que tú ni quieres ni te importa, pero digamos como que es como si tú en algún punto o le rechazaste o le dejaste, pero es alguien que tiene que ver con tu parte sentimental. Te dice la carta de la justicia, no te preocupes, porque lo mal que hable de ti rápidamente se va a descubrir. Tienes un manto especial de protección, recuérdalo. Cualquier cosa que quieras hacer para venir a fastidiarte, para quitarte la paz y la tranquilidad, va a perder su tiempo rápidamente. Puede ser alguien de signo de Cáncer, también puede ser un Piscis o un Escorpio. Aunque aquí marca igualmente signos de aire también, ¿no? O sea que podría ser otro Géminis, Acuario o Libra. Pero sí, definitivamente no te preocupes. Esto podría estar llegando en el primer trimestre o primer semestre del año. Entonces es una persona que no vale la pena ni te vayas a desgastar. Por ahí comenzó a llover. Ni te vayas a desgastar con esta persona. Y pues realmente, digamos, es una situación en la cual no te conviene como tomar esta actitud también, digamos, de conflicto o de como de contender o rebajarte al mismo nivel de este personaje, de él o ella, porque realmente pues no lo vale. Esta es una situación donde, como dice el dicho, las cosas caen por su propio peso. Tú no vas a tener que mover ni un dedo y esa persona va a quedar como mentirosa
o van a quedar expuestas sus verdaderas intenciones ante los demás. Veamos ahora qué más se estaría aproximando. Veo que, digamos, esta situación puede ser un poco estresante en el sentido de que va a llegar una persona de signo de tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Entonces como que justo en el inicio tú vas a estar saliendo de todo este conflicto de acá y en algún punto te vas a sentir como algo desanimado de realmente tener algo o no. Pues por esta situación de acá tú vas a decir, ay Dios mío, ¿será que sí o será que no? Pero las cosas con este personaje nuevo que llega a tu vida realmente pues van a fluir y van a funcionar. Eso va a ser después del segundo trimestre. Primero veo que vas a estar lidiando con esta situación. La persona que llega a tu vida es como lo suficientemente maduro o madura para poder entender como cuál es el contexto y qué es todo lo que está pasando. Es probable que este personaje de acá de una u otra manera intente comunicarse con la nueva persona que llegará a tu vida y digamos que eso te va a poner como a veces a dudar un poquito de si continuar o no. No desaproveches esta oportunidad por alguien que ya es pasado, por alguien que ya es historia y por alguien que honestamente pues no vale ni un poquititito la pena. Veamos qué te quiere decir el oráculo. Y te dice en este momento, nada lejos de esta situación, es decir, aléjate de esta persona de acá. Y bueno, vamos a ver entonces nuestra lectura de especial para los amigos de Géminis que se encuentran en este momento con su persona especial en su corazón. Pueden estar juntos, separados o en contacto cero. Veamos qué les espera en este 2023. Bueno, esta carta de este 6 de espadas es buena, no se me vayan a asustar. Sé que hay personas que relacionan las espadas netamente con problemas, pero esto no siempre es así. Porque esta carta es una carta que me habla acerca de cómo pasamos de una situación negativa, una situación de donde habían muchas tempestades, muchos conflictos, muchas diferencias y desavenencias, hacia una situación en pareja mucho más tranquila, mucho más en calma. Recuerda que cuando nosotros estamos viendo Rider White, esta es una carta, la carta donde van una mujer, un niño y un hombre en un bote de unas aguas como muy turbulentas hacia unas más tranquilas donde al final se observa como naturaleza al otro lado digamos de la costa. Entonces esa va a ser la transformación que tu relación, que tu vida sentimental y en pareja va a tener. Lo positivo es que estos cambios se van a generar desde el primer trimestre de 2023. También esta carta nos invita a hacer un cambio de mentalidad, de optimismo. Nos invita a controlar mucho nuestros pensamientos, a no ser tan catastróficos y no pensar que lo peor con nuestra relación va a suceder, sino en tener muchísima esperanza y tener la capacidad de pensar con optimismo. Veamos qué más se acerca. Entonces veo un cambio, veo mucha paz, veo tranquilidad que se acerca. Veo cómo las cosas negativas comienzan a digamos como a quedar en un pasado. Y fíjate que aquí aparece este 4 de bastos maravilloso, que es una carta que nos habla acerca de cómo llega la armonía, ¿no? Una etapa de idilio, también esto es compromiso, mucha paz. Veo aquí a alguien de signo de aire también, puede ser alguien como de tu signo o más me resuena Libra, Aries, Leo, Sagitario como signos de fuego también aquí representados. Pero en general veo que primer trimestre y segundo trimestre llenos totalmente de paz, llenos de mucho compromiso, de mucha armonía. Veo que tu persona especial y a ti también les comienza a ir muy bien en la parte económica y lógicamente pues esto contribuye a que la relación tenga bastante estabilidad. Preguntemos por el tercer trimestre del año. Aquí te recomiendan tener mucho cuidado con la imprudencia.
sí, con cometer o tomar decisiones imprudentes o apresuradas, porque fíjate que nos ha salido la carta del anciano, del ermitaño, de manera invertida. Puede ser que tu persona especial y tú comiencen a tener en este tercer trimestre alguna situación en la cual prefieran como entrar en una especie de mutismo, de silencio, de guardarse las cosas, es decir, como una especie de falla en la comunicación, pero te lo estamos diciendo con mucho amor o te estamos advirtiendo para que antes de que sucedas o si suceda al inicio, tú tomes como cartas en el asunto. No es una sentencia de que esto negativo. Entonces para el tercer trimestre sí se avecina como un pequeño problema de comunicación. Te dicen que frente a esta actitud de tu pareja, como te decía, no vayas a tomar como conductas o decisiones apresuradas, como pensar de que si no te habla a ti es porque pues le está hablando a otra persona. No, para nada es eso. Veamos ahora cómo vamos a estar terminando año, qué nos podría estar sucediendo. Fíjate que a final de año, si las cosas no se manejan de manera adecuada, sí podríamos tener como cierta conflicto, cierta ansiedad, ciertas disputas, pero digamos que esto es más como una advertencia, como una preparación. Entonces, vemos un primer semestre maravilloso, vemos un segundo semestre en el cual tenemos que tener precauciones para no terminar. Tu persona especial o tú pueden ser o estar viviendo episodios de ansiedad hacia el final de 2023. Presta la atención a ello porque no queremos que pues nada malo les vaya a llegar a suceder, sino que también cuiden mucho su salud mental. Bueno, y no hay que vivir del que dirán, hay que enfocarnos netamente en la persona con la cual estamos. El oráculo te aconseja a ti, recuerda practicar el amor propio ante todo para este 2023. Suscríbete, déjanos un like y un comentario, quédate en nuestra limpieza energética que ya va a comenzar. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo, decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.